¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Comienza un nuevo episodio de CE Chile, llegando a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. El día de hoy tenemos un tema tremendamente interesante, la equidad de género en el emprendimiento, para desarrollar, para entender y explorar este interesante tema que da para mucho, la verdad. O sea, no vamos a ser pretenciosos, no pretendo que hoy día, en estos minutos, desarrollemos todo el programa, pero sí vamos a dar, yo creo, las primeras pinceladas. Para eso, les presento a quien nos acompaña, Leslie Brichau Araya. Ella es profesora de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso. Además, miembro de la Red Latinoamericana de Innovación y Emprendimiento, CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, y también secretaria de AFA. Esta es la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Valparaíso. O sea, no le falta nada más por hacer, ¿eh? Todavía Leslie, se puede más. un gusto de saludarte, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, un tremendo tema, ¿eh? La equidad de género en el Sí, emprendimiento. Comencemos tal vez explicando qué es lo que significa de verdad la equidad de género. Si puedes, resumidamente, Leslie. ok. Bueno, la equidad de género tiene que ver con desmitificar, de alguna forma. Voy a hablar en coloquial, ¿ya? Es desmitificar la existencia de las desigualdades por género, las existencias de diferencias por género. El enfoque de género y esta, digamos, mirada de perspectiva de género nos pretende abrir los ojos respecto de que estas condicionantes que tienen que ver con el género son producto, respuesta de situaciones culturales, históricas, también de el sistema económico, por cierto, patriarcal, en el cual nosotros estamos, que de alguna manera nos condiciona desde antes de nacer, porque esto es histórico, a que existen ciertas conductas, ciertos intereses que están definidos prácticamente por naturaleza. Y eso significa que hay espacios para unos y otros de manera definida a priori. El enfoque de género nos intenta plantear que esto es cultural, que esto es modificable y por lo tanto tenemos que desprejuiciarnos y sacar estos estereotipos respecto de para lo que somos buenos o malos. Esto es Eh, tanto para mujeres como para hombres y Correcto. también para disidencias sexuales. Fíjate que mientras te escuchaba, por supuesto es inevitable que se vengan a la mente etiquetas, ¿ya? Machismo, feminismo. Y hay un tema, una carga antropológica, genética, cultural, como tú muy bien lo describes, que es impresionante y sobre todo cómo se marca en ciertas culturas más que en otras. Eh, ¿Tú tienes una visión al respecto de esto? Por ejemplo, si esta conducta o esta forma, ¿no es cierto?, de relacionarnos, de desarrollarnos en las distintas culturas, es más marcada en Latinoamérica, en Europa, países nórdicos, en Asia. ¿Cómo tienes esa mirada, Leslie? Bueno, evidentemente los países que están más desarrollados, que además hay que decir que los países desarrollados, y no solamente los países desarrollados, sino que se ha incorporado como un nuevo elemento de medición del desarrollo a través de el índice de desarrollo humano, también incorporando los elementos del género. Y aquellos países que en términos de desarrollo integral, en desarrollos humanos, sociales, económicos, culturales, están más avanzados, son aquellos que existe una mirada más transversal del género, es decir, tienen un enfoque de género y una mayor igualdad en ello. Y aquellos países que estamos en vías del desarrollo o caminando hacia el desarrollo, evidentemente carecemos de esa mirada en términos de el acceso igualitario a los derechos sociales, económicos, de salud, reproductivos de mujeres. Y tengo que decir también que otras, que además coinciden en algunos casos, que hay también ciertas culturas que a raíz precisamente de los elementos de la religiosidad, también exacerban ciertas conductas más bien tradicionales respecto de aquello, Eh, respecto de la naturaleza, dualidad basada en aquello. sí, es interesante. O sea, ya que mencionas el tema de la religiosidad,
Bueno, es cosa de recordar nada más ciertas figuras en donde ha creado, ¿verdad?, mucha, coloquemos más coloquial, efervescencia al interior de ciertas religiones, la participación mucho más activa de la mujer. Recordemos lo que significó el que la mujer pudiese tener derecho al voto, Leslie. Ah, Ajá. ahí hay un ejemplo claro. Claro, y eso todavía no es algo que si bien fue algo radical, porque hasta antes de ese momento las mujeres no éramos ciudadanas, porque lo que permite el derecho a voto, y por eso que es tan importante ahora que estamos en prontas elecciones, es hacer un llamado a todos y todas en ejercer nuestro derecho a voto, porque este es un derecho que ha sido ganado en base a incluso a vidas de personas que nos han antecedido, porque el hecho de ejercer este derecho nos permite por tanto, actuar como ciudadanos reales, activos, participantes en nuestras culturas y polis. Y el derecho a voto, como tú lo decías, en Chile es parte de una lucha a nivel, yo diría, occidental, denominada la segunda ola, por algunos la tercera ola feminista, que fue ella denominada la sufragista, donde a principios del siglo XX surgieron estos movimientos de mujeres, por cierto, muchos movimientos de mujeres de la burguesía de la sociedad. Esto, el voto de mujer no fue impulsado desde, entre comillas, desde el pueblo, sino que desde ciertas élites intelectuales de mujeres y que comenzaron indistintamente en los países a poder participar en la política y en la toma de decisiones. En el caso de Chile, el voto fue por primera vez, digamos, posibilitado legalmente, a pesar de que no estaba negado, pero socialmente estaba impedido. Claro, Y donde sí se permite el derecho legalmente es el año 49, pero sin embargo, solo 3 años después se ejerce efectivamente el derecho de voto con la elección presidencial del año 52. Y bueno, y el derecho a voto no ha significado la participación activa de las mujeres en política. Esto también ha sido una segunda, entre comillas, lucha, ¿cierto? Que hemos tenido que correr las mujeres para ahora poder participar, no solo en la votación, sino que también en la toma de decisiones. Y ahí están estas miradas de paridad, por ejemplo, que son a veces mal entendidas. En el sentido de la desigualdad que aparentemente aquella medida produce. Y bueno, y eso ha sido no solamente a nivel de Chile una lucha, sino que esto es a nivel, digamos, occidental. Y países que son, entre comillas, más liberales que nosotros, también han tenido una lucha las mujeres de otras características que no solamente son, entre comillas, las mujeres blancas, sino que esto también es intersectorial, porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si bien las mujeres blancas tuvieron el acceso a voto en 1920, las mujeres negras tuvieron recién el derecho a voto en 1965. Entonces, la mirada que hay que revisar en términos del enfoque de género no solamente tiene que ver con la mujer y el hombre, sino que también tiene que ver con estas otras interseccionalidades sí. que se dan respecto a las culturas, además al interior de los países y de las diferencias de raza, sexuales, en fin. Exactamente, es muy amplia la mirada que hay que dar, ¿ah? Exacto. Y fíjate, Leslie, desde la academia es bastante interesante poder estar escuchando, enterándonos de cómo también estas temáticas se van abordando y traspasando a estas generaciones que vienen ya también con una mirada distinta y que tienen que aportar también en el Mm. desarrollo económico, social, medioambiental, de alguna manera conectarnos con esta nueva realidad que estamos viviendo y que no es tan nueva. Lo que pasa es que se viene empujando, de alguna u otra forma hay que romper paradigmas, hay que ser disruptivo en muchas otras ocasiones y todos estos procesos de cambio nos mueven el piso, obviamente, y de eso se Claro. trata. O sea, crear como un nuevo orden, por supuesto, siempre de alguna u otra manera respetando esta convivencia que a veces nos cuesta tanto llevar, Leslie. ¿Ah? Ujú. Claro, Mira, lo que pasa es que en lo que tú estás hablando, efectivamente, esto implica, como tú decías, mover, ¿cierto? Y esos movimientos, estos cambios de paradigma, significa, a propósito de los privilegios, significa que hay ciertos grupos que tienen que compartir sus privilegios. exactamente. Y el acceso, digamos, al poder y a la toma de decisiones significa repartir el poder no solamente en un cierto grupo que pareciera que hasta cierto momento estaba como designado
por cosas, digamos, que nos superaban humanamente para detentar el poder. Y esto, claramente, estos cambios significan luchas de resistencia de parte de quienes, obviamente, no quieren que nosotros comencemos como mujeres a tomar decisiones en la política, en los ámbitos económicos, de manera implícita y de manera explícita. Y eso, claro, genera ciertas revoluciones, por ejemplo, estos movimientos feministas, que a lo mejor para algunos fueron malentendidos por eventualmente estas imágenes puntuales que la gente se queda con la violencia, que se expresa, digamos, a través de la frustración de muchos años acumulados. Pero eso va generando también una posibilidad de develar y de contar y de poner en el tapete las diferencias y las desigualdades que hay detrás de esto. Y no creas que esto es tan fácil, esto se avanza en dos, pero se retrocede uno. Sí, Y de hecho la pandemia, por ejemplo, fue un momento de mucho retroceso en términos de los accesos y oportunidades de las mujeres, porque uno de los temas que está detrás de aquello tiene que ver con el cuidado y tiene que ver con estos espacios que son finalmente económicos de las sociedades, pero que se soportan de manera privada a partir además de las mujeres en cuanto a el cuidado, acompañamiento de niños, de enfermos, de adultos mayores, que implica, de ahí quizás adentrándonos a los temas que tú me planteabas en un principio, que implican que las mujeres también económicamente están en espacios más restringidos eh, porque tienen a su cargo, a su haber, el cuidado finalmente de la familia. Entonces, la pandemia que trajo este confinamiento y con los niños adentro de las casas, ¿cierto? Todos allí, fueron las mujeres quienes en muchos de los casos renunciaron a sus trabajos por el costo que implicaba, por ejemplo, tener que cuidar, acompañar, acompañar a los niños en el aprendizaje, porque ahí los papás y mamás se dieron cuenta, ¿cierto?, del enorme esfuerzo que hacen los profesores con los niños y tuvieron que participar de ese aprendizaje y en eso hubo un tiempo dedicado mayoritariamente por mujeres y que implicó en muchos casos un retroceso a los accesos laborales que se habían tenido, y esto no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. sí, claro, fue un tema global. Fíjate, colocando números a lo que estamos conversando, hay un levantamiento que hizo el Mastercard, que es el índice de Mastercard Mujeres Emprendedoras, que dice que la tasa de emprendimiento de mujeres en América Latina continúa como la más baja en el año 2021, estamos hablando del año pasado. ¿Mm? La diferencia es notable a favor de los emprendimientos de hombres. Por ejemplo, en Chile, 29,9% estaban bajo el liderazgo de hombres frente a un 22,1% de mujeres. Brasil solo tuvo un 21,3% de mujeres en comparación con 25,6% de hombres. Y Ecuador, que muestra el más alto, 37% en hombres y 31,2% en mujeres. O sea, aquí hay una fotografía bastante clara en lo que significó también, además, lo que tú comentabas, Leslie, la cantidad de pérdida de puestos de trabajo de mujeres fue enorme y todavía no se recupera. Entonces, estamos viendo esta carga adicional, que tú lo mencionas y me quiero detener ahí un momento, a propósito de esto de los roles. Eh, la mujer tradicionalmente, por una carga cultural, se le asocia inmediatamente el cuidado de los hijos, lo que tú decías de los enfermos, del adulto mayor, y además, en muchos casos, tienen que ser jefas de hogar, vale decir, generar el ingreso para el sustento del hogar. Entonces, ahí, yo, bueno, me ha tocado participar en varias conversaciones en donde viene esta búsqueda de la igualdad, de compartir roles. Hace unos años atrás, yo por ejemplo le decía a mi papá tiene 88 años, yo le decía, oye, yo voy a quedar mi día a cuidar a mis hijos. Entonces me miraba con cara rara y decía, ¿cómo voy a cuidar a los niños? Eso es tarea de la mujer. Pero no, pues papá, si es de un tema compartido. Ella tiene el mismo derecho que yo. Entonces, todo esta situación que puede ser o resultar una figura muy común, pero es muy profunda por lo demás, Leslie, por lo que significa esto que estamos hablando, el concepto general, la equidad, la igualdad. ¿Por qué el hombre no puede desarrollar ciertos roles que la mujer desarrolla? ¿Y por qué no la mujer al revés? Po? Sí, es un tema de ida y vuelta esto, Leslie. Exactamente.
Bueno, y ahí viene, tiene que ver con lo que con lo que partimos, con el enfoque de género, con los roles, con las sociedades y cultura. Tú me hacías una pregunta respecto de la actualidad, pero también lo podemos ver hacia atrás. Hacia atrás, sí. Y si vemos hacia, como tú lo comentabas, hacia, qué sé yo, tu padre y generaciones incluso más hacia atrás, lo que nosotros hoy denominamos o consideramos que es femenino, hace 100 años atrás era a lo mejor absolutamente masculino. Y nosotras, que todavía tenemos ciertas actitudes, y que tenemos actitudes obviamente femeninas, lo más probable es que eran consideradas súper masculinas en años pasados, ¿me entiendes? Entonces, esto no es estático y eso es lo que pretende entender estos movimientos, que son precisamente sistemas, digamos, que se van reproduciendo culturalmente y que se sistematizan porque además hay una economía y un sistema económico que lo promueve y que lo mantiene. Eh, es- Porque, porque de esa manera hay un costo altísimo que la economía se libra de pagar porque ese costo lo están incurriendo las mujeres. Y el hecho de incorporar políticas de cuidado y otras naturalezas implica, evidentemente, que la sociedad se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de sus enfermos, por ejemplo, de los adultos mayores, por ejemplo, de los niños en sus cuidados, cosa que de alguna manera se ha avanzado un poco, ¿cierto? Con el tema de los jardines infantiles, por ejemplo. Pero sabemos que el tema de los adultos mayores, y nuevamente la pandemia lo puso en la palestra, en la soledad que vivían muchos adultos mayores, porque la sociedad no se hace cargo de aquello. Y para qué decir y hablar, no vamos a tocarlo, pero sencillamente el tema de la AFP precisamente no aporta mucho al cuidado de los adultos mayores. Entonces, digamos, una situación velada, una situación no mirada, no resuelta, no abordada por la política económica, pero eso no significa que no exista y que no tenga precio, porque el precio se paga a través del costo de oportunidad precisamente de las mujeres de no participar más activamente, y eso también implica en los accesos a los estudios. Por ejemplo, se habla mucho en el ámbito de los estudios, a propósito de las cifras que mencionabas del emprendimiento, donde mostraba, ¿cierto?, que el emprendimiento sigue siendo superior en hombres que en mujeres, pero además hay que hacer una mirada con una lupa nuevamente sí, para preguntarse, bueno, ¿qué están haciendo esos emprendimientos de hombres y mujeres? Porque tampoco son iguales emprendimientos y que son diferentes solo en cantidad, sino que también en la calidad del valor agregado que aportan unos y otros, y por lo tanto los ingresos que generan unos y otros. ¿Por también. qué? Porque las mujeres van abandonando, por ejemplo, en el camino educativo. Primero que todo, a propósito de los perfiles y de los prototipos, las mujeres están más orientadas a estudiar ámbitos de la disciplina de las humanidades, del cuidado mismo, de las pedagogías, y los hombres más orientados en las ciencias, tecnología y lo que deriva en innovación. Sabemos que aquello tiene evidentemente más valor agregado, por lo tanto cualquier emprendimiento que se sustenta en tecnología e innovación tiene mayor rédito que emprendimientos que se sustentan, por ejemplo, en artesanías o en manualidades. Entonces, lo que ocurre ya desde base es que las mujeres que no acceden a mayor preparación en estas materias tienden a tener también emprendimientos de menor valor agregado. Sí, Entonces, bueno, es súper multidimensional la situación a abordar. No basta solamente con paridad de género en términos políticos, no basta solamente con igualdad de remuneraciones, que tampoco las tenemos, no basta con poner jardines infantiles para ayudar a las mujeres a cuidar sus hijos, sino que tiene que ser una política integral de una mirada que integre el enfoque de género desde la política pública. brecha salarial al día de hoy ante igualdad de funciones o responsabilidades, más del 20% entre hombres y mujeres. Exactamente, Brecha en lo que significa carreras STEM, de participación exactamente. de mujeres. Que era Y lo que te decía exactamente, sí, justamente por eso quería mencionarlo. Ajá, Y además, Leslie, también aquí existe esta brecha en la participación que se conecta con lo anterior, de la participación de las mujeres en cargos en donde directivo. hay que tomar decisiones, exactamente.
Y exacto. mira, hay otro tema, conectando con lo que tú estabas comentando, en donde hoy día las mujeres tienen una alta participación en el desarrollo de emprendimientos, es en la artesanía. Yo conversaba en estos días con Leslie Palacios, directora ejecutiva de la Fundación Artesanías de Chile. Ellos trabajan aproximadamente con 2.500 artesanos y artesanas. El 84% son mujeres y el 16% hombres. Entonces ahí tenemos un número que nos grafica lo que estamos conversando en este minuto con Leslie. Leslie, leía parte de tu presentación que desarrollaste ahí para el Centro de Negocios Sí. de Cercotec. ¿Cercotec es Valparaíso, San Antonio? Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica Nacional, y el trabajo que estamos haciendo desde la universidad es para el Centro de Negocios de Marga Marga. Ah, perfecto. Ok. Sí. Eh, Yo te quería hacer sí, sí, respecto por de favor. algo que también falta dentro del listado, que seguramente yo te voy a poner uno de los otros, muchos que faltan. El techo de cristal, por ejemplo, Ah, que sí. tiene que ver, ¿cierto?, con que pareciera que, bueno, la palabra lo indica muy bien, cuando llegas a ciertas gerencias, pareciera que alguien dijo que hasta ahí nomás Hasta las ahí mujeres nomás. pueden ganar. Y a Claro. pesar de que tengan también los cargos de gerente, la remuneración haciendo lo mismo también es inferior. Y respecto de lo que tú decías del ámbito de la artesanía y la cultura, en términos de los patrimonios, también las mujeres están supeditadas al arte masculino, porque todo lo que tiene que ver con el relato, que se, se va, digamos, contando de generación en generación, que de alguna manera, que no es la palabra más, digamos, afortunada, pero compite con la monumentalidad del arte o del patrimonio, también queda supeditado a los relatos que tienen menor valía. De ahí, por ejemplo, la importancia de Violeta Parra en este trabajo de recolección de todas estas narraciones del campo y que se convierte finalmente en una obra que ella expresa y que cuenta de manera, digamos, tan perfectamente. Y eso que hace ella son estos relatos de las mujeres que no estaban y que no estaban incorporados tampoco dentro del arte. Es decir, no solamente, si bien son más en el mismo ámbito que tú dices, sin embargo, no son las reconocidas. Fíjate que te escucho y me dan ganas de comenzar a profundizar en otras aguas, pero nos vamos a ir al puerto, Ya, al puerto que nos corresponde. Atraquemos ok, allá, al emprendimiento. al emprendimiento. Oye, cuéntanos qué visión hay en la región y me imagino que también nos puedas ayudar a nivel nacional en el desarrollo del emprendimiento femenino. Creo que no está de más repasar las distintas Sí. dificultades que tiene la mujer en acceder y desarrollar un emprendimiento al día de hoy. Sí, en eso también quiero ser justa, porque la política de fomento productivo durante ya mucho tiempo ha incorporado programas destinados a Mujeres, apoyar a las mujeres. sí, Esto ya viene de hace mucho tiempo. Tenemos nosotros uno de los pocos países en América Latina que cuenta con un Ministerio de Igualdad y Equidad de Género. Está también Prodemu, que está dentro de la Presidencia de la República como un organismo orientado también a favorecer el desarrollo de las mujeres en diferentes ámbitos. Dentro de Cercotec, que era el Servicio de Cooperación Técnica que me preguntabas, ellos se han hecho famosos con el Capital Abeja, que está claro. orientado a mujeres, y a través de Cercotec también están estas escuelas de fortalecimiento femenino, que también están pensados en darle un espacio exclusivo a las mujeres con enfoque de género para que ellas vayan incorporando herramientas para mejorar sus negocios. Ahora, eso evidentemente que ha generado muchos espacios para que asociaciones gremiales de mujeres existan, para que se visibilice el rol de la mujer en términos de su economía, pero falta mucho para avanzar. Todavía los emprendimientos están en este nivel de valor agregado más bajo. Si las mujeres no cuentan con los conocimientos de tecnología e innovación, difícilmente van a poder dar un gran salto. Pero yo creo que están los cimientos, eh, pero no es suficiente, no es suficiente. ¿Cuál es la realidad que a ti te ha tocado? Porque me imagino que has estado ahí en el centro de negocios de Cercotec Marga Marga. Al encontrarte con las mujeres que ahí llegan, ¿cuál es la realidad que estás viendo y se está viviendo?
Bueno, es un poco la misma realidad que venimos comentando desde el principio, no solamente en el centro actualmente, digamos que es donde ahora estoy aportando un mínimo granito de arena, pero también he desarrollado otros proyectos también derivados a mujeres y antes de eso quiero decir algo, que eh, bueno, en mi caso, yo sé que en muchos casos uno llega a la perspectiva de género no necesariamente siendo mujer, sino que en mi caso, por ejemplo, trabajando con emprendimiento a partir de la universidad, desde la vinculación con el medio, para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades a partir del hacer y la colaboración con emprendimiento. Y al trabajar entonces con empresas de menor tamaño, naturalmente llegué a un grupo mayoritario de mujeres porque las empresas, como tú decías, que son estos emprendimientos, que son de menor tamaño y que son los informales, mayoritariamente son de mujeres. Mujeres, sí. Entonces, en esta realidad, yo llegué, no por, como te digo, no por la esencia natural de ser mujer y que tengo por ser un enfoque de género feminista. Eso no es así tampoco. Entonces, eso fue un desarrollo profesional que me enfrenté, digamos, a la realidad. Y, y estos desarrollos, evidentemente que ha ido modificándose en el tiempo. Claramente, a partir de todas estas políticas públicas hay un mayor entendimiento. Los movimientos feministas también han aportado bastante. Hay una mayor capacidad y necesidad de las mujeres de empoderarse. Hay algunas, las que están además más apoyadas, digamos, por los centros provinciales. Tú sabes que Chile tiene una mirada súper centralista y todo lo que está más orientado, digamos, a las capitales de las regiones, de las provincias, cuentan con más acceso a recursos de capacitaciones, en fin, que las que están en las ruralidades por temas de transporte, en fin. Lo vimos también con la pandemia, se les caía el internet, La lo vimos con internet, los sí. alumnos, ¿cierto? Entonces, claro, hay una diferencia también en términos de los territorios. No son todas las mujeres iguales. Las mujeres que están en los centros, digamos, de las capitales regionales, están mucho más preparadas, capacitadas, porque tienen la posibilidad de tomar estos cursos, por ejemplo, como el que estoy dictando yo. Pero hay otros donde las realidades rurales y también la infraestructura, los sistemas urbanos, en fin, de las mujeres tampoco les permite acceder tan fácilmente y por lo tanto están un poco más atrás respecto al menos de empoderamiento y conocimiento también para poder mejorar sus emprendimientos. O sea, las respuestas no son únicas, como te decía del principio, no es lo mismo estar en el centro que estar en la ruralidad, no es lo mismo estar con actividades económicas, qué sé yo, que son más precarias que otras. No es lo Mira, mismo tener internet que no. sí, claro. Y el tipo de internet, pues sí, El eso tipo, también. claro, puedes tener internet, pero si no puedes tener una capacidad importante para estar conectada mucho tiempo, en fin. Hay una situación que también creo que es interesante destacar, que es el rol de la academia. Ujú, Fíjate que cuando uno habla de transferencia, no solamente es la transferencia tecnológica, sino también la del conocimiento. Me ha exacto, tocado hablar con varios profesores académicos que normalmente yo diría, de los defectos que se ha ido corrigiendo, pero todavía está, es que a los profesores se les exige el desarrollo de papers, hay que hacer claro, trabajo, pero quedan ahí pues, se van almacenando y se van llenando de polvo. El tema exacto. es cómo tomar ese conocimiento y traspasarlo a la comunidad. Yo creo que ahí hay un rol de la Sí. academia tremendamente importante y que tiene que seguir desarrollándose. Hay universidades que lo hacen, pero Ujú. creo que falta más activación en ese sentido, Leslie. Sí, mira, precisamente en el día de ayer, antes de ayer, estábamos con el ex rector Aldo Valle y planteamos un poco esta situación. También son varias aristas ahí. Primero, las universidades, lamentablemente, y sobre todo las universidades públicas, estamos sujetos al acceso a los recursos públicos que estamos ahora, entre comillas, compitiendo, ¿cierto?, con las Claro. universidades privadas también. Y para poder tener estas acreditaciones, acceso a recursos, en fin, se les exige a las universidades que los académicos que se dedican a la investigación además publiquen en ciertas revistas que son las más prestigiosas, que dan más puntaje, aquellas que no necesariamente están viendo los temas locales, como es lo que tú estás planteando, ¿no es verdad?
y que además están escritas en inglés, en su Claro. mayoría. Entonces, quienes están desarrollando investigación, evidentemente, se ocupan de tener investigación que tenga un prestigio, que sea validado a nivel de la universidad en todo lo que ello significa. Entonces, hay niveles en la investigación y la investigación aplicada que tiene que ver como, por ejemplo, levantar buenas prácticas, eh, no es la investigación que en esta lógica es la más valorada. Y por otro lado, las universidades, en lo que significa la vinculación propiamente tal, tampoco tiene una, digamos, valoración de la misma manera que en las actividades de investigación o incluso de academia. Entonces tampoco es un ámbito que está todavía tan prestigiado. Yo creo que vamos hacia allá. La vinculación esta parte de hace rato que está dentro de los 5 elementos que las universidades tienen que acreditarse, pero claro, es como el hermano que viene detrás de la universidad donde está la academia, los posgrados, la investigación y la vinculación La extensión. vinculación, claro. ¿Entiendes? Y por otro lado, el tema de la vinculación, las universidades también están caminando hacia la bidireccionalidad. Porque aquí, como decías tú, en la transferencia, no es, la transferencia es bidireccional, no es solamente la universidad que, como desde su púlpito, digamos, traspasa el conocimiento, sino que incluso con el trabajo de mujeres en ruralidades, en fin, con las situaciones reales, la universidad aprende de las necesidades para poder, por un lado, traspasarles el conocimiento a los alumnos y para poder aportar al medio. Es decir, el medio también traspasa conocimientos a las universidades. Entonces, esto tiene Eh, también esa lógica de la sí, bidireccionalidad. de hecho, te iba a agregar justamente ese concepto porque me estaba recordando de trabajos que hacen distintas universidades. Recuerdo la FEM de la Universidad de Chile, que tiene el mercadito en donde conecta, ¿no es cierto?, a los emprendedores que ellos mismos van capacitando, que van Ujú. preparando. Y esa transferencia, justamente a mí me tocó conversar con muchos de esos emprendedores que estaban fascinados Sí, con esta relación que se produce, porque imagínate una súper persona, virtuosa. oye, una persona que jamás entró a la universidad, que tenga la posibilidad de conectarse, de vincularse, de Sí. capacitarse en la universidad, para ellos también es un logro a nivel personal y que conectamos con lo que hemos estado conversando. Vale decir, este tema, independiente aquí del género, Ujú. sino que cuando hablamos del ser humano, el ser humano necesita logros, necesita avanzar, necesita desarrollarse, sentirse reconocido entre muchas otras variables. Y cuando estamos hablando de que mejoramos el conocimiento, que ese conocimiento me permite optar a una mejor calidad de vida, bueno, estamos construyendo lo que como sociedad toda debemos involucrarnos, Leslie. Exactamente. Bueno, yo hablo desde la Universidad del Paraíso como tal, universidad pública, estatal, laica, regional. Y nuestro rol que nos cabe precisamente es repensar de manera crítica cuál debiera ser el aporte de la universidad del siglo XXI. Y en ello el compromiso ciudadano es uno de el más importante sello que tiene la Universidad del Paraíso en todo lo que ello implica. Y ese rol ciudadano tiene que ver con participar activamente de, como dices tú, de la activación del conocimiento para mejorar finalmente el bienestar de la comunidad. En tanto, ese bienestar es interior de la universidad, pero también afuera. O sea, nosotros pensamos que el bienestar y la felicidad está dada cuando la comunidad en su conjunto accede a tener la oportunidad de desarrollar sus capacidades y Así es. cuáles sean, digamos, sus capacidades. Correcto. Oye, Leslie, en este trabajo que estás haciendo ahí en el Centro de Negocios de Cercotec, Marga Marga, ¿cuáles son tal vez los aspectos más relevantes que estás transmitiendo o traspasando a las mujeres en ese lugar? Ujú. Mira, bueno, todo lo que tiene que ver con los conocimientos de análisis de negocio, primero que todo, yo siempre lo digo, son modelos que nos ayudan a entender y simplificar las realidades que son obviamente complejas. Y en esa simplificación y en ese modelamiento de estas situaciones que van pasando, lo que se pretende es que de alguna manera la incertidumbre respecto de todo lo que implica generar un proyecto disminuya, tomar las mejores decisiones
y tener de alguna manera téngase presente ciertos pasos y también identificar lo que está ocurriendo en el entorno con la prioridad y la ponderación más adecuada. Entonces, para eso existen ciertas maneras de ir definiendo y ordenando las ideas de negocio, entendiendo qué es lo que requiere en el mercado, contando con herramientas para poder identificar las diferentes señales que se generan y oportunidades, desafíos, y poder ir transformándolas en ideas de negocio, y esas ideas entonces después traspasarlas a modelos ordenados que permitan que los recursos siempre escasos sean invertidos de manera adecuada para, por ejemplo, no gastar parte del capital de trabajo porque es parte de la inversión que no puede ser gastada, eh, para poder identificar también herramientas para difundir de mejor manera también las diferentes beneficios que tienen los productos o servicios. Es decir, se entregan herramientas para modelar, simplificar esta complejidad y poder tomar mejores decisiones para definir estrategias, objetivos, metas e ir cumpliéndolos de manera ordenada y planificada. Y teniendo también aquellos indicadores para ir controlando cómo voy. Exacto. Oye, Leslie, a propósito, rápidamente, a mujeres que nos estén escuchando en este instante y quieran acercarse a este centro de negocios, ¿existe esa posibilidad? Sí, y además que el Cercotec, como servicio de cooperación técnica, tiene a lo largo de Chile más de 50 centros de negocios que se encuentran activos Sí, desarrollando estas actividades y otras. Entonces, cada alrededor de 200 kilómetros, creo incluso ya menos, porque 200 kilómetros es mucho, existen centros de negocio donde pueden asistir. Estos están en San Antonio, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Marga Marga, Quillota, Valle de la Concagua. Por lo tanto, las puertas están abiertas de esos centros para poder acceder a capacitaciones, cursos, asesoría. de Y, acuerdo. y de esa manera integrarse más activamente a redes, que es lo que dentro de los elementos y herramientas que deben contar las empresas, las organizaciones, son estar en las redes, contar con redes. Así es, muy, muy importante lo que hemos estado conversando con Leslie Brichau Araya, profesora de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, también miembro de la Red Latinoamericana de Innovación y Emprendimiento CLADEA. Reitero, este es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración y secretaria de AFA, Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Valparaíso. En otro momento, Leslie, si el tiempo te da, podremos conversar también de estas funciones que estás Ujú. cumpliendo en distintos frentes. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, Leslie. Muchas gracias a ti, Alfredo, y bueno, espero la invitación. Siempre es bueno poner estos temas ahí al debate. De todas maneras, éxito y que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Alfredo. Conversación que ustedes escucharon y disfrutaron aquí en CE Chile.